الأفعال المعربة والأفعال المبنية. Los verbos declinables e indeclinables. Ya nos vamos familiarizando con estos dos conceptos, mu'rab o mu'raba, declinable, mabniya, indeclinable. La regla general es que los verbos son indeclinables, pero hay una excepción a la regla. Los verbos en árabe están divididos en tres tipos: pasado, presente e imperativo. Algunas personas dirán, bueno, ¿y qué pasa con el futuro? Ya, yo creo que lo hemos estudiado y si no lo veremos más adelante. Los verbos en pasado y en imperativo son siempre indeclinables. Pasado e imperativo, siempre indeclinables, sin importar en qué posición se encuentren dentro de la oración. Los verbos presentes son generalmente declinables, excepto en dos situaciones. Primero, cuando están adjuntos a la letra nun del plural femenino, la que se conoce como nun an-niswa, o adjuntos a la nun de confirmación. La nun de confirmación es un sufijo de énfasis. En ambas situaciones, el verbo es indeclinable. ¿Ok? Si esto suena un poco complicado, no nos preocupemos, más adelante veremos ejemplos. Pero básicamente la regla es, todo verbo en pasado y en imperativo es indeclinable. Y en presente es lo contrario. Todos los verbos presentes son declinables excepto cuando están, ¿ok? Cuando están cuando está adjunto como sufijo la letra nun del plural femenino. ¿Okay? Ya lo vamos a recordar en los siguientes ejemplos. Y cuando tiene adjunto el sufijo de énfasis, que es una nun con shadda. ¿Okay? Eso lo veremos más adelante. Pero bueno, lo importante es tener presente que usualmente todos los verbos presentes son declinables. Son mu'arab. Mientras que los verbos en pasado y en imperativo son mabni, son indeclinables. Verbos en pasado, al-fi'l madi. Estos verbos los estudiaremos más adelante en la lección 30. Pero ahora pues miremos su estructura. El verbo kataba, que significa él escribió, wasala, él llegó, tahaddatha, él habló. Este verbo me está indicando la persona que está realizando la acción. Es singular masculino y es tercera persona, no es una persona que esté presente. Él escribió, él llegó, él habló. Siempre que un verbo esté en tercera persona, masculino, singular, va a tener esta estructura, va a terminar en fatha. Pero no aplica cuando estamos hablando de un verbo en segunda persona o en primera persona. Entonces, aquí lo importante, y tenemos que, más adelante en la lección 30 vamos a estudiar los verbos en más detalle. Lo importante es enfocarnos en algo. Todos los verbos en pasado son indeclinables, mas eso no significa que todos los verbos en pasado tengan las mismas terminaciones. Los verbos van a tener diferentes terminaciones según su conjugación. Pero cuando un verbo tiene una conjugación determinada, sin importar su posición dentro de la oración, no va a cambiar. Se va a mantener con la misma conjugación. Este es el mensaje que quiero pasar porque aquí nos está diciendo prácticamente que todos los verbos en pasado terminan en fatha y eso es falso. Eso es completamente falso y veremos más adelante. Bueno, también hay verbos que terminan en alif maksura o alif mamduda, como por ejemplo ramá, que significa él lanzó, ba, él invitó o llamó. Cuando el está en pasado, pero en otra conjugación que no es tercera persona singular masculino, va a cambiar, va a tener un sufijo que es un pronombre. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Katabtu, yo escribí. Si vemos esta ta con dhamma, es añadida a la raíz del verbo. La raíz del verbo es ka, ta, da, ¿verdad? Y le agrego este pronombre adjunto para identificar quién está realizando la acción. En este caso, yo escribí. Si yo le agrego una ta con fatha,
se vuelve katabta, que se traduce como tú masculino escribiste. Si yo le agrego una ta con kasra, katabti, se traduce como tú femenino escribiste. Si yo le agrego una ta con damma, mimi, sukun, se vuelve katabtum. Ustedes, masculino, escribieron. Y katabtunna, ustedes, femenino, escribieron. Le agrego el tunna. Estos son pronombres que se le adjuntan al verbo para identificar quién realizó la acción. Cuando yo adjunto, estos pronombres, tú, ta, ti, tum, tunna, la última letra del verbo, que es ba, la raíz del verbo es kataba. Esta última letra, la ba, va a tomar un sukun. Va a tomar un sukun para poder recibir a el sujeto. Entonces, aquí me está diciendo que el verbo, que es completamente indeclinable como kataba, cuando tiene un sufijo va a tener una declinación, pero es una declinación, por si suena un poco redundante, indeclinable. Quiere decir, va a cambiar de dhamma a sukun para poder adjuntar el sufijo y va a mantener siempre ese sukun en estas instancias, cuando tenga estos sufijos. ¿Ok? Ahora, los sufijos son pronombres, son bamir. Y recuerden, son bamir no de sustantivos, obviamente, sino de verbos. Entonces ya no va a ser ka, sino ta. Ya no va a ser ki, sino ti. Ya no va a ser na, sino, bueno, va a ser diferente. Ya no va a ser kum, sino tum. Ya no va a ser kunna, sino tunna. Si ven, es algo parecido, pero cambia la letra. Entonces, los bamir, los pronombres también son indeclinables. Entonces, obviamente, todo el verbo katabtu, sin importar en qué posición se encuentre la oración, tampoco va a cambiar, se va a mantener igual. Porque el sufijo nunca cambia y el verbo nunca cambia. Va a mantener este sukun en esta instancia con estos sufijos. El sufijo na, primera persona plural. Por ejemplo, cuando yo digo katabna, la ba va a tomar sukun, ¿verdad? La última letra va a cambiar la fatha por sukun y le agrego el sufijo na, que significa nosotros. Katabna, nosotros escribimos. ¿Ok? Y igualmente, esto también es un sufijo, obviamente, y no va a cambiar, no se va a volver nunca declinable, siempre va a ser indeclinable. La letra nun de la tercera persona femenino. Si yo digo katabna, miren esto, katabna es diferente a katabna. Katabna here tiene fatha y significa nosotros escribimos. Katabna sin alef, simplemente nun fatha, significa ellas. Y katabna significa ellas escribieron. ¿Ok? Ellas escribieron. Aquí la ba también tiene sukun. Ahora, la ba puede tomar una dhamma en el caso de que sea el verbo ellos escribieron. Cuando se le agrega esta waw, que es la waw del masculino plural. Se llama waw al-jama'a. Y tenemos el ejemplo katabu, que significa ellos escribieron. Aquí la ba no va a tener fatha ni tampoco va a tener sukun. Aquí la ba va a tener una dhamma. Ahora, para simplificar y no confundirnos, porque aquí vemos que aprendimos que los verbos son indeclinables, pero cuando les agregas los pronombres, entonces la última vocal cambia. Lo importante es entender que la vocal va a cambiar, no por el caso en el que se encuentre, sino que va a cambiar para poder adjuntarse al sufijo pronombre, para poder adaptarse al sufijo pronombre. ¿Okay? ¿Cómo leeríamos eso si se mantuviese con fatha? Katabau, aquí katabana, o sea, no sonaría adecuado. Entonces, el verbo se adapta según su sufijo. Entonces, lo que cabe resaltar es que el verbo no está cambiando por su caso dentro de la oración, sino que se está adaptando al sufijo que lo acompaña, que es el pronombre, y es el que nos va a indicar quién está realizando la acción.
Bueno, y aquí nos dice que en otras ocasiones el verbo en pasado será indeclinable y terminará en fatha. Bueno, eso, eso se está refiriendo no solamente a cuando el verbo está en tercera persona masculino singular, como kataba, sino, por ejemplo, también cuando está en dual y cuando está en femenino, que la letra va a mantener su fatha. Eso lo veremos más adelante cuando veamos la conjugación de los verbos. Vamos a ver los siguientes ejemplos. هل كتبت الواجب يا مروان? ¿Has hecho la tarea o Marwan? Katabta traduce escribir, pero también cuando se utiliza con la palabra al-wajib, wajib es las obligaciones, que se traduce como tarea. Katabta al-wajib quiere decir escribir, escribiste la tarea o hiciste la tarea. هل كتبت الواجب يا مروان? ¿Has escrito o has hecho la tarea o Marwan? Katabta es el verbo y está dirigiéndose en segunda persona a un hombre y es singular, ya sabemos que es Marwan. Y wajiba es el objeto de la oración, por eso está con fatha, al-wajiba. Es lo que se realizó, el objeto directo. هل كتبت الواجب يا مروان? ¿Hiciste la tarea o Marwan? Aquí vemos que katabta no va a cambiar, va a mantenerse en su estructura. Y Marwan está precedido por ya, que es harf nida. Entonces va a tener una sola dhamma, va a estar con dhamma, va a estar en caso nominativo. ¿Ok? La siguiente oración. Al-muwazzafun akmalul amal. Al-muwazzafun, los empleados, akmalu, terminaron, completaron al-amal, el trabajo. Akmalu viene del verbo akmala, que es terminar, y se le agrega dhamma, waw, y esta alef, que es una alef que indica que está en plural. Akmalu quiere decir ellos completaron. Al-mumarridat sa'adna al-marda kathiran. Mumarridat, las enfermeras. Sa'adna. Sa'adna quiere decir ellas ayudaron. Aquí tenemos una nun con fatha que se llama an-nun niswa, que es un sufijo adjunto para referirse a ellas, tercera persona, plural femenino. Sa'adna, ellas ayudaron. El verbo original es sa'ada, o ayudar. Al-marda, los enfermos, kathiran, mucho. Las enfermeras ayudaron mucho a los enfermos. شرح المدرس الدرس الجديد. El profesor explicó la nueva lección. Sharaha es el verbo, está en tercera persona masculino singular, por eso termina en fatha. El profesor explicó, ¿ok? Al-mudarrisu es el sujeto de la oración, el que realiza la acción. El profesor explicó. El-darsa al-jadid. El-darsa al-jadid es el objeto directo de la oración. ¿Ok? Sobre todo al-darsa. Bueno, ahora miraremos un poquito la introducción sobre el verbo imperativo.